Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1. Soy Coranelda González y hoy tenemos un gran programa. Ojalá nos alcance el tiempo porque es muy interesante el tema que hoy vamos a tratar sobre la gestión de las emociones en el mundo moderno. Y es que las emociones, híjole, nos pueden hacer transformar todo, incluso algo muy grande y muy positivo en algo absolutamente negativo si no tenemos control de ellas. Vivimos conectados todo el tiempo, pero cada vez más desconectados también de nosotros mismos, y esto es punto clave. Ansiedad, estrés, frustración, vacío, relaciones rotas, presión social, redes sociales, miedo al fracaso, necesidad de aprobación constante. ¿Realmente sabemos gestionar nuestras emociones o solo aprendimos a reprimirlas? En este programa hablaremos de eso justamente, tomar decisiones. Hoy no ocurre en silencio, ocurre en medio de notificaciones, en medio de comparaciones constantes y la sensación de que siempre existe una opción mejor a un clic de distancia. Elegir ya no solo se convierte en un acto racional, es profundamente emocional. Hoy está conmigo la licenciada Isis Tavitas. Ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad de Monterrey con especialidad en psicoterapia y psicodiagnóstico por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con formación en intervención en crisis y trauma, así como en distintos enfoques terapéuticos. Fíjate que platicando yo con ella, les quiero mencionar que del 2009 al 2022 estuvo practicando la consulta privada directamente en el Seguro Social. Ustedes se podrán imaginar en esta práctica cuántos cientos y cientos y cientos de pacientes no pudo ver ahí en el Seguro Social, en el área de psiquiatría, en medicina familiar. Así que hoy me da mucho gusto recibirla con toda esta experiencia aquí en el programa para hablar de esto, de la gestión de las emociones en el mundo moderno. Bienvenida, Isis. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí, muy contenta de compartir con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Háblame un poquito de esto y cómo describirías tú el tema que hoy vamos a tratar, la gestión de emociones en el mundo moderno, para que sepan de qué va. Fíjate, cuando hablamos de emociones, a mí me gusta poderlo orientar hacia algo que es un reto muy común en el día a día, en la actualidad, que es la toma de decisiones. Como mencionabas ahorita, decidir en el mundo moderno implica no solo el reto al que nos hemos enfrentado pues desde siempre, los seres humanos, sino también el hecho de que estamos sobrecargados de opciones, ¿no? Estamos todo el tiempo con inputs que nos llevan a un abanico de posibilidades tremendo y que nos pone en una situación de más caos, ¿sí? Y de una sensación de menos competencia para poder llegar a esas decisiones. Entonces, es como si uno estuviera por ahí tratando de ubicar una ruta, ¿sí? En un mapa por ahí descompuesto que te marca una y luego la otra y luego la otra, y no sabes a dónde dirigirte. Sí, ¿tú considerarías que estamos viviendo una crisis emocional global, aunque la tecnología haya avanzado tanto? Sí, sobre todo porque esta inmersión de datos en la que estamos envueltos nos pone frente a una situación de evaluación constante. Imagínate que es como si estuviéramos en un examen, ¿sí? Que a la misma vez se convierte en un campo minado, a la vez que en ese campo minado uno lo atraviesa con un montón de jueces que van levantando pancartas de si es arriba o es abajo, ¿no? De si sacas 6 o sacas 10. Entonces, eso hace que estemos en una angustia constante de buscar acertar, de tal manera que nuestras decisiones ya no se convierten en decisiones para nuestro desarrollo o comprensión personal, sino más bien en una búsqueda de complacer, adaptarnos y como si no fuera pertenecer. El punto es que, fíjate, los seres humanos siempre hemos ocupado pertenecer, ¿no? Sí. Biológicamente, desde tiempos ancestrales, poder seguir las pautas sociales y pertenecer ha sido un vehículo de supervivencia. El que se queda solo, pues se lo come el depredador, ¿no? Se lo come el león. Y en sí mismo eso no representa un problema, sino el problema es que las pautas que uno tiene para poder pertenecer son
cambiantes, velozmente cambiantes, son múltiples y además, también como si fuera poco, no solo obedecen a este cambio rápido de expectativas sociales, sino también a sutiles esquemas que vienen desde atrás, ¿no? Que tenemos bien arraigados y que están infiltrados de una manera como más silenciosa, pero que también están permeando. Entonces, bueno, insisto, es como si hubiera muchos frentes a los cuales uno tuviera que adaptarse. Sí, o que entender. Y precisamente, ¿por qué tener más opciones no necesariamente nos hace sentir más libres, sino todo lo contrario? Como pues, una carga mental, sobresaturados, y como decías ahorita, a veces no sabemos ni para dónde, ¿no? Con esta carga mental también, con tantas cosas, abrumados. Pasamos de esquemas muy bien definidos, donde no había mucha posibilidad de decidir, a un abanico de posibilidades, Opciones. pero sin la herramienta de gestión adecuada, tanto de la toma de decisiones como las emociones, porque se están contraponiendo dos sistemas. Uh-huh. Si yo quiero tomar una decisión, tengo que voltear, ¿sí? Primero a ver cuáles son las pautas en tendencia, ¿no? Que se están presentando, pero a la vez tengo que obedecer a esquemas muy insertados, ¿sí? Y muchas veces, la mayoría de ellos no observados, de ser capaz, de ser suficiente, de ser adecuado. Yo me acuerdo mucho de un ejemplo que pongo con bastante frecuencia de un alumno, ¿sí? Me toca a mí. Alguien por ahí en algún momento me dijo, no sé si soy suficiente para poderme hacer cargo de esto, ¿sí? Y pues estaba realmente ahí angustiado y le dije, es que no te preocupes, la respuesta es bien básica. No eres suficiente. El punto es cómo vemos esa insuficiencia como un obstáculo o como una parte del proceso. ¿Cómo reaccionas ante lo que estás viviendo en ese momento, no? Y cómo lo calificas. Sí, muy bien. Vamos a hacer una pausa rapidísimo y regresando tenemos más de estas confidencias hablando sobre la gestión de las emociones en el mundo moderno, porque las decisiones que tomamos, la acción con la que ejecutamos las cosas, también la forma, la manera, es fondo. Entonces es importante atender y ver esta gestión de emociones en el mundo moderno. Regresamos. Gracias, estamos de regreso con más de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1, hablando de la gestión de las emociones y el mundo moderno. Las emociones como brújula de nuestras decisiones. Y es que durante mucho tiempo se nos había enseñado, o se nos enseñó, que decidir bien era sinónimo de pensar fríamente. Sin embargo, las emociones no estorban al proceso de decisión, lo sostienen. Son la brújula que indica qué nos importa, qué tememos perder y qué deseamos construir. Cada decisión implica una renuncia, cada renuncia despierta miedo, ansiedad o duda. No solo decidimos qué camino tomar, sino qué versiones posibles de nuestra vida dejamos atrás. Yo quiero preguntarle hoy a la licenciada Isis Tabitas, que está con nosotros, ¿qué papel juegan las emociones en la toma de decisiones saludables? Un papel crucial, ¿sí? Lo dijiste ya, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Piensa fríamente, ¿no? Sí. Decide con la cabeza. Fría, siempre hasta en los negocios más, ¿no? El aparato de sentir, ¿sí? Es una herramienta básica, es la paleta o el escenario inicial donde nosotros encontramos datos, uh-huh. ¿Sí? Imaginemos una cabina, ¿sí? Una cabina de un avión, y entonces son estas lucecitas que se encienden para darnos información acerca de nosotros mismos y lo que va a pasar. Si nosotros no atendemos, si nosotros solamente dividimos esta parte de decidir con la razón, estamos descuidando una parte muy importante. La verdad es que ni siquiera es posible. Toda decisión, no importa cuán racional sea, está permeada por nuestros esquemas de valores, por lo que nos importa y por lo tanto por las emociones. Solo que no sabemos entenderlas. Hablan mucho de control emocional también. Yo suelo debatir con ese término porque las emociones no se controlan, las emociones solamente se presentan, se expresan.
lo que tenemos es una especie de analfabetismo emocional donde nuestros espacios de desarrollo no nos enseñan a poderlas leer, o traemos herramientas para poderlos leer, pero luego nos dan otras traducciones que nos empiezan a hacer confuso la forma de leerlo. Fíjate, ahorita acabas de mencionar algo interesante. Hablamos de la gestión de las emociones en el mundo moderno, pero de repente yo me refería a esto de que si no sabemos, a ver, decías ahorita tú, no se controlan. A ver, ¿cómo se le llama o qué término se le da entonces a algo para, es decir, no actuar por impulso, que a veces decimos, híjole, dijiste esto, te adelantaste porque te ganó la emoción, la regaste. Si te hubieras quedado callada en ese momento, esta tal cosa no hubiera sucedido. ¿Cómo se le llama eso si no es controlar una emoción que el cuerpo a veces te gana por encima? El enojo, el impulso, por ejemplo, y actúas de una forma que es incorrecta, pero no te das cuenta ya hasta que la riegas o hasta que pasó el tiempo y suscitó algún resultado que no querías. ¿Cómo se le llama eso si no es controlar la emoción? A mí me gustaría introducir el término traducir, pero esto que dices es padrísimo, porque casi siempre cuando hablamos de la emoción, lo primero que traducimos es el descontrol de la emoción. Sí. El resultado de una mala traducción, de un mal entendimiento de mi proceso afectivo. Uh-huh. Porque si yo actúo por impulso, mira que hay personas que son más impulsivas innatamente que otras, pero hablando en términos de la emoción, si hablo de una emoción que ya está disregulada o ya está sobrepasada, casi siempre es la expresión de el no haber podido utilizar la emoción al servicio de él. Voy a poner un ejemplo bien rápido. Ándale, si yo te grito, ¿no? Si yo le doy un golpe a alguien, no es la emoción del enojo lo que se presentó, es la contención del enojo que luego además ni aparece solita, que probablemente se encontró con miedo y el haberla contenido y no traducido hace que yo me sobrecargue y luego tenga una respuesta de explosión. Pero no fue la emoción, sino fue el resultado de una mala resolución o de un mal uso del espectro afectivo. Y no nos damos cuenta a veces porque no sabemos gestionar. ¿Cómo aprendemos, cómo se gestionan las emociones en este mundo moderno? Aprender a escucharlas, ¿sí? Ahora ya está, el cine nos ha dado algunas pautas que nos hablan de para qué sirven cada una. Por mencionar rápido las que más conocemos, que son las emociones básicas. Si yo pienso en enojo, y muchas veces no te enojes, y pues, si no me enojo, todos me van a transgredir, uh-huh. ¿sí? Disney nos enseñó con bolitas y palitos. Sí, esa película ¿cómo era? Intensamente. Entonces, yo tengo que aprender, valdría la pena que aprendiéramos que si yo estoy enojada, ¿sí? Que tiene que ver específicamente con que de manera automática el volumen de mi voz, el tono de mi voz cambia, mi temperatura corporal. Hay señales del cuerpo que tenemos que empezar a detectar que me están diciendo, necesitas establecer un límite. Y un límite no necesariamente es decirle al otro que no, es decir, estoy llegando a mi tope funcional, cualquiera que ese sea, ¿no? Que además es individual. Aprender esa lectura, ¿sí? Aprender a relacionar lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo me están diciendo algo sobre mí, ¿sí? Me va llevando a que en el futuro pueda tomar decisiones enlazadas con esa parte. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer en la vida práctica cotidiana antes de irnos a la pausa, Isis, por ejemplo, para aprender a gestionar mejor nuestras emociones? O sea, alguien que nos está escuchando y que diga, no, yo de plano no les estoy entendiendo, no sé cómo o por dónde me voy, o sea, ¿qué tipo de ejercicios o prácticas diarias pudiéramos tener las personas? Hay dos cosas que creo que nos ayudan muchísimo. Uh-huh. El primero, el poder expresarlas, ¿sí? El poder expresarlas, sería genial que todos tuviéramos un entorno seguro, pero alguno conocido o amiga, ¿sí? Que sabemos que es donde podemos expresar libremente, nos da siempre un feedback, ¿sí? Nos da la posibilidad de empezar a monitorear cómo siento desde la parte física, cómo se siente mi cuerpo, uh-huh. ¿sí? Cuando los estoy sintiendo y cómo las escucha el otro y sin necesidad de taclearlas, ¿no? De calmarnos, qué están manifestando de mí, qué están diciendo de mí. Entonces, la primera cosa es
no interrumpirlas, saber que tienen un inicio y que tienen un final natural, ¿no? Yo creo que es por ahí por donde tenemos que empezar. Saber que esas nos llevan o estar monitoreando constantemente el que esas emociones siempre nos llevan a una experiencia de aprendizaje, también ayuda mucho. Un ejercicio práctico que tal vez podemos practicar en casa, todos, tiene que ver con la escritura, por ejemplo. Okay. ¿Sí? El poder tener un espacio donde yo de manera libre y sin censura pueda escribir acerca de lo que estoy experimentando. ¿Cómo te sentiste en tu día, por ejemplo? Como esta herramienta del diario que conocemos desde hace un montón. Journaling. ¿Sí? Pero también en las experiencias más intensas, el poder tener un espacio de sacar todo, ¿no? De descompresión. Desahogar. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay más de estas confidencias hablando sobre la gestión de las emociones en el mundo moderno. Ya regresamos. Muchísimas gracias, estamos de regreso ya con toda la información que habla sobre las emociones, cómo aprender a gestionarlas, a leer, a entendernos mejor, para tener mejor también calidad de vida y tomar mejores decisiones. Hablando de esto, decidir rápido para no sentir. El mundo moderno a veces nos exige mucha rapidez, productividad, eficiencia, pero la gestión emocional requiere pausa, escucha, reflexión, lo que te decíamos en el bloque anterior también. Saber, aprender a identificarla, la emoción que estás sintiendo. Esta tensión genera decisiones tomadas con prisa y emociones procesadas también con cierto retraso. La rapidez se vuelve una estrategia para escapar de la incertidumbre, la duda y el miedo al error. Decidimos primero y entendemos después. Ahí está gran parte del error. Isis, ¿qué opinas? Estamos inmersos en algo que yo le digo los ismos, ¿no? Estos paradigmas, estas creencias que nos llevan a asumir que las cosas debieran de ser de cierta manera. Uh-huh. Estamos en búsqueda de las decisiones correctas o de las decisiones acertadas, sin recordar que todas las experiencias son un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y por eso es que implican errores y implican pérdidas y por lo tanto implican un buen grado de bagaje emocional. Entonces, el poder dar la lectura de que cada decisión, cada elección que tomo, es como la versión, ¿sí? 1.0, ¿sí? Cuando alguien saca algún producto de sistemas, nadie espera que ese producto sea la última versión o la versión acabada. Sabemos que se va a lanzar afuera y que el usuario lo va a poner en práctica, ¿verdad? Y que va a haber parches y que va a haber actualizaciones. Y bueno, poder ver la realidad desde ese punto nos ayuda justo a no tener esta visión de encontrar la misión, encontrar la decisión correcta, encontrar desde el minuto 1 lo que es ya el producto terminado. ¿Y qué consecuencias tú dirías emocionales, no tiene tomar decisiones impulsivas o apresuradas? Lo que pasa es que toda experiencia es una experiencia de aprendizaje, sí. Cora. Es esta parte, porque la traemos bien arraigada. De hecho, yo escucho tus preguntas y vuelvo a pensar una y otra vez en esta parte de... toda vez que yo tomo una decisión impulsiva está relacionada con mi nivel madurativo e implica que yo de esa acción impulsiva tengo que aprender. O sea, no hay forma. De repente decimos, a ver, Isis, ¿cuál es la fórmula para dejar de ser impulsivos? Bueno, es que la persona impulsiva no tiene una fórmula para dejar de ser impulsiva. Es su esencia. Pues más bien está en esa parte del proceso donde le toca, igual que todos, cada quien con sus procesos y sus recursos. Y sus tiempos. Seguir experimentando. Lo que le hace difícil al impulsivo, que es el ejemplo que estamos mencionando, porque hay muchos otros, lo que le hace difícil al que no regula el impulso, que ese sí se regula, que no regula el impulso avanzar, es el esquema de error, de que yo debiese no ser impulsivo. ¿Sí? Si yo soy impulsivo, soy impulsivo. Pero fíjate, eso es bien interesante. Ojo, ese sí aprendes a regularlo,
a controlarlo, el impulso. Y habíamos dicho esto también, la conducta del ser humano, las emociones no, las emociones se sienten. Entonces va esto también un poco de la mano, porque lo que yo te ponía como ejemplo es eso, que actuamos por impulso. Entonces eso sí tenemos que aprender, y eso no es exactamente que no controles la emoción. Lo que tienes que aprender es a regular ese impulso por el que a veces actúas para poder dejar de sentir a lo mejor una emoción que no te satisface en alguna reacción que tienes de repente, ¿no? Esto que mencionas me recuerda a algo que pasa mucho en la consulta. Llegan las personas con una expectativa bien clara, que es, ¿cómo hago? Yo quiero un resultado, ¿no? Una fórmula que me dé un resultado y que me lleve a esta meta que yo he visualizado como la ideal. Y la queremos ahorita, es lo peor del caso. Y casi siempre viene de un esquema que ni siquiera tiene que ver con mi necesidad real, sino con lo que yo traduzco, que es lo que debo de lograr. Entonces no existe eso. No existe ni siquiera como tal la regulación del impulso en términos de ¿qué voy a hacer? Mira, vas a hacer esto y se va a cambiar, ¿sí? Lo que sí sucede o lo que sí existe es lo que me impide crecer, regular el impulso, no, la conducta impulsiva, y ¿qué me taclea el poder avanzar? La creencia de que el resultado final, es decir, el día en que no sea impulsivo, siguiendo este ejemplo, es la meta, es lo importante. Y lo importante no es el día que no sea impulsivo, Cora. Lo importante es la experiencia que tengo en el día a día, que voy construyendo, que me ayuda a diferenciar cuando mi ser impulsivo me es útil y lo puedo capitalizar, y cuando no me es útil y cómo puedo, a través de la experiencia que tuve, ¿cuál? Pues la que tenemos cada uno en nuestra propia historia, dando nuevos recursos y nuevos datos. Es implementar, aprender a evaluar, no verlo como una falla del sistema, sino como el sistema mismo que se autoperfecciona, y eso nos daría un margen enorme a todos para crecer y verdaderamente incidir en todas esas cosas que ya hemos connotado como malas, ¿no? Como lo impulsivo, el estrés, la ansiedad, ¿no? Que vivimos intentando taclearlas sin verdaderamente entender que este proceso es vivir. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresando tenemos más de Confidencias. Hoy está con nosotros la licenciada Isis Tabitas y estamos hablando de justamente la gestión de emociones en este mundo moderno. Ya volvemos. Y bueno, prácticamente en la recta final nos queda este bloque y uno más, ¿verdad? Pero hay también preguntas del público sobre el costo emocional de las decisiones correctas. Decidir sin evitar las emociones tiene a veces un costo silencioso, la desconexión con uno mismo. Creo yo que esto es el costo más elevado que de repente pagamos las personas. Y justamente eso, muchos seres humanos toman decisiones socialmente correctas, pero emocionalmente ajenas. Así surge una paradoja contemporánea. Vidas llenas de decisiones adecuadas, entrecomillado, que no se sienten propias. ¿Cómo reconocer, Isis, cuando una decisión cumple expectativas externas, junto con lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero no necesariamente internas. El hecho de invertir en una decisión nos cuesta tanto tomar una decisión, ¿sí? Y nos paralizamos a veces buscando la decisión correcta. De tal manera que cuando nos atrevemos a decidir algo, muchas veces perdemos la ruta tratando de justificar aquello que decidimos, más que buscando el desarrollo propio. Entonces, aunque hay muchos elementos, entre ellos las emociones, que nos dan pauta de que una decisión puede cambiar de ruta, puede modificarse, perfeccionarse, nuestro empeño, si nuestro esfuerzo se centra en justificar que lo que decidimos es lo valioso, ¿sí? Como este costo perdido, el seguir luchando por confirmarme que sí puede ser y buscarle las formas y aferrarme a esto porque ya le invertí tiempo, porque ya le invertí esfuerzo, porque ya le invertí cosas, ¿no? Y a veces nos aferramos en vez de buscar, ¿sí? En vez de entender que hay veces que podemos solamente decidir
revirar, ¿no? Decidir ir hacia otro lado. Ahora, es importante mencionar que hay un impacto si tú estás desconectado de ti, si tienes esta desconexión emocional en la satisfacción de vida. Eso, o sea, también es importante. ¿Qué impacto tiene esta desconexión emocional en tener una vida plena? Nos vamos perdiendo, nuestra identidad se va perdiendo. No, pues ¿sí? es que imagínate, pues se pierde todo. Sí. Muchas veces me toca a mí preguntar acerca de cómo se describe una persona a sí misma o cómo describe incluso a sus personas más importantes, cómo tomaron una decisión y literalmente están desconectados del sí mismos, ¿sí? Es como si vivieras en un piloto automático, o sea, como, ¿no? En el limbo o así. Pues, es que sí es perderte a ti. Y muy angustiante porque, Sí. porque ojalá fuera solamente este modo zombie de desconexión, ¿no? Que de por sí ya es bastante feo. Es una angustia, diría por ahí un autor famoso, es como ser un muñeco roto, pero con los ojos volteados hacia adentro. Ay, qué fuerte, pero sí. Antes de irnos al corte, ¿cómo recuperamos esa conexión emocional después de decisiones que no nos representan? La parte más importante es poder asumir que no tenemos que tener causales para explicar, para sostener nuestra decisión, sino el poder saber nuevamente, voy a ser reiterativa, que este juego, el que nos hace plenos, el que nos regresa a nosotros, es de experimentar, evaluar y corregir, ¿sí? Los errores del pasado y los que podamos cometer en el presente solo son parte de un proceso de transformación. Y de transformación y de aprendizaje, totalmente de acuerdo. Hacemos un corte y regresamos para despedir estas confidencias con más preguntas del público, hablando precisamente del cómo pues aprender a gestionar mejor nuestras emociones en medio de este mundo moderno que va tan a prisa siempre y no vivir como zombies en automático. Y esto nos va a ayudar muchísimo el gestionar las emociones a tomar siempre más y mejores decisiones para nuestra vida. Hacemos un corte y regresamos con más de Confidencias en 98.1. Ya volvemos, se nos fue bien rápido el programa hablando sobre la gestión de las emociones y la importancia que tienen en el diario vivir y además cómo permea también a nuestra vida y a la vida de las personas a las que queremos. Elegir con conciencia emocional, este es el bloque con el que quiero cerrar hoy el programa, el verdadero aprendizaje de nuestra época. Pues no sea elegir más que, no sea eso, sino elegir con mayor conciencia emocional. Decidir implica tolerar la incertidumbre, aceptar que toda elección va a implicar pérdida muchas veces y convivir también con el amor. ¿Qué herramientas, Isis, tú dirías, herramientas prácticas ayudan a tomar decisiones con mayor conciencia emocional? Creo que es muy importante que aunque no hay una respuesta general para aplicar así como receta de cocina, que uno pueda pensar en si las cosas que yo tengo por decidir, ¿no? Normalmente tenemos así como que un par o más de opciones, están apostando a un tratar de complacer, tratar de responder a una expectativa ajena o una expectativa personal. Creo que esa parte es muy importante. También es importante que uno pueda en estos apuntes mentales darse cuenta que la sensación de malestar ante una decisión es totalmente esperada. Normalmente las decisiones importantes nos llevan a angustia y casi siempre la confusión es no me estoy sintiendo tan bien y dices pues no, porque en una decisión hay pérdidas, ¿verdad? Eliminas una posibilidad y te quedas con otra, y el poder aceptar como malestar de la toma de decisiones como parte de una experiencia, ¿no? Y no el cuento que normalmente conocemos y los ángeles salieron y se iluminó el cielo después de una buena decisión. El poder, como decíamos hace ratito, verbalizar en espacios seguros, ¿no? El comentar en espacios seguros donde las cosas, que nosotros tenemos
por decidir, ¿no? El monitorear la experiencia emocional. Todas esas son herramientas que poco a poco, si las vamos practicando, van madurando, ¿no? Van madurando esta alienación que podemos tener incluso de la realidad o de nosotros mismos. ¿Y la autocompasión qué papel jugaría en la toma de decisiones? El hecho de primero ser autocompasivos con uno mismo, ¿verdad? Sí. Que tiene este mismo margen de, si yo sé que toda decisión tomada en el pasado o en el presente es una experiencia de desarrollo, entonces deja de ser la carga que tengo que sancionar, ¿no? El fracaso de mi vida, y empieza a ser solamente la decisión, el inicio de un proceso de aprendizaje, un proceso de construcción. Pues muchísimas gracias, yo te quiero agradecer mucho, Isis, estar con nosotros. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales para las personas que, bueno, pues quieren saber y aprender un poco más a gestionar sus emociones para tomar mejores decisiones y tener una mejor calidad de vida también? Claro que sí, especialistas en salud integral, tanto en Facebook como en Instagram. Por ahí me pueden encontrar junto con todo mi equipo de trabajo. Especialistas en salud integral. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y principalmente a ti por lo más valioso que nos das, que es tu atención. Y en este mundo donde todos corremos, dijo el otro, ¿verdad? Donde todos aparentamos de repente estar muy bien y donde las emociones muchas veces se esconden detrás de una sonrisa, quizá el verdadero acto de valentía sea detenernos, sentir y aprender a conocernos por dentro, que es lo que hemos venido platicando en el transcurso de este programa, porque nadie puede construir una vida plena con un corazón emocionalmente abandonado. Así que ahí se los encargo de tarea con esta frase o esta reflexión. Yo me despido. Gracias a mi equipo de producción por hacerlo posible, Abraham Romero, Monse Dávalos, gracias, y principalmente a ti por estar con nosotros. Efren, hoy en los controles. Gracias, soy Coranelda González. Yo regreso contigo la próxima semana con más de estas confidencias. Buenas noches y hasta la próxima.